Aquí le tenía, ni le tenía. Yo soy la mamá del niño que quiso llevar. ¿Por qué no hacen justicia a ellos? Porque es loca. Si ella es loca, más loca soy yo, porque por mis hijos doy la vida. Una mujer desconocida se acercó a un niño de 7 años, sacó un cuchillo y se lo puso directamente en el cuello. El objetivo era claro. Quería llevárselo. Lo que la agresora no calculó fue que la madre del niño estaba ahí mismo, a unos pasos, mirándola todo el tiempo, y que no iba a retroceder ni un centímetro. Sin gritar pidiendo ayuda, sin esperar que alguien más se moviera primero, la madre se lanzó contra la mujer armada en plena vía pública. Forcejearon por el cuchillo. Los vecinos miraban paralizados sin saber qué hacer. Y en cuestión de segundos, la madre logró desarmar a la sospechosa y someterla contra el suelo. Esto pasó a plena luz del día y frente a decenas de testigos, a la salida de una escuela. Y cuando el video salió a las redes, el mundo entero tuvo que preguntarse lo mismo. ¿Dónde estaba la policía? Antes de continuar, cuéntanos en los comentarios. ¿Desde dónde nos estás viendo? Puede ser de Honduras, de México, de España, de donde sea. Queremos saber en qué parte del mundo está llegando este contenido, porque estas historias no son solo de un país, son de toda nuestra región. Los hechos ocurrieron en el barrio Pénjamo, en el municipio de El Progreso, departamento de Lloro, Honduras. Era la tarde del 17 de marzo de 2026. Como cualquier otro día, cientos de niños salían de la escuela Petronila C. de Villalobos. Mochilas al hombro, el bullicio normal de la salida, madres esperando en la acera, papás asomados desde la reja, algún que otro vendedor de comida en la esquina de siempre. Era una tarde ordinaria, de esas que uno no recuerda porque no pasa nada. Hasta que pasó. Una de esas madres estaba ahí esperando a su hijo de 7 años. Parada en el mismo punto de siempre, en el mismo horario de siempre, con la misma rutina de cada tarde escolar. No tenía ningún motivo para sospechar que ese día iba a ser diferente. Y entonces apareció ella, una mujer que nadie en el barrio conocía. No vivía ahí, era Betina. No tenía ningún motivo visible para estar parada en la puerta de esa escuela a esa hora. Se movía con una calma que, en retrospectiva, resulta más perturbadora que cualquier grito o carrera. Caminó hacia el menor con la naturalidad de alguien que simplemente va a saludar a un familiar. Y de repente, sin previo aviso, sin que nadie a su alrededor pudiera reaccionar a tiempo, sacó el cuchillo, se lo colocó directamente en el cuello. El niño no tuvo tiempo ni de gritar. No tuvo tiempo de nada. Tenía 7 años. Y de pronto había un filo contra su piel y una desconocida jalándolo hacia ella. Lo que la agresora no midió fue que la madre del niño lo tenía todo en su línea de visión. Vio el momento exacto en que la mujer se acercó. Vio cuando sacó el cuchillo. Vio cuando se lo puso en el cuello a su hijo. Y no pensó. No calculó riesgos. No esperó a que alguien más reaccionara. No buscó ayuda con los ojos. Reaccionó. Sin entrenamiento, sin arma, sin respaldo de nadie, la mujer se lanzó contra la sospechosa. Lo que siguió fue un forcejeo brutal en plena calle, con vecinos mirando sin saber cómo intervenir, con el niño en medio del caos y una madre que no soltó hasta que tuvo el cuchillo en la mano. No fue rápido ni limpio. Fue un forcejeo real, de esos en que nadie sabe exactamente cómo termina. En que el resultado depende de quién aguanta más, de quién tiene más miedo, de quién tiene más que perder. Y en esa ecuación la madre llevaba todas las ventajas invisibles. No le importaba lo que le pasara a ella, solo le importaba ese niño. Lograron arrebatarle el cuchillo. La sospechosa cayó al suelo. La madre la sometió. El niño escapó ileso. Ahí terminó el intento de secuestro. Pero la historia no terminó ahí, ni de cerca, porque lo que vino después reveló algo igual de grave que el ataque mismo.
Que en ese barrio, en ese municipio, en ese departamento, una madre podía enfrentarse sola a una mujer armada, someter a la sospechosa, contener la situación durante una hora entera, y que nadie con uniforme apareciera hasta mucho después. Y eso no fue un accidente. Fue el sistema funcionando exactamente como siempre funciona. Cuando alguien le puso una cámara enfrente, la madre no se guardó nada. Le puse el cuchillo acá. Con este cuchillo se lo puso aquí, a mí. ¿Usted cree que me lo hubiera puesto a mí? Estuviera viva. Se lo puso al niño, a un ser indefenso, un niño que no se puede defender. Era una mujer visiblemente alterada, con el cuchillo todavía en la mano, de pie, en espera de que alguien con uniforme apareciera a hacerse cargo. Pero nadie aparecía. Según testimonios de vecinos y reportes de medios locales, la patrulla policial tardó aproximadamente una hora en llegar al lugar del incidente. Una hora completa en la que la comunidad entera tuvo que hacerse cargo de la situación, contener la tensión, rodear a la sospechosa, asegurarse de que no escapara. Y en ese lapso de una hora, la madre que acababa de evitar el secuestro de su hijo tuvo que lidiar con dos situaciones más que nadie le había pedido resolver. La primera, la sospechosa intentó fingir un desmayo para evadir la situación y escabullirse entre la confusión. La propia madre tuvo que impedirlo. La segunda, la que más impresionó a los presentes, la mujer intentó lanzarse desde un puente cercano. ¿Sabes cómo la agarré? Queriéndose tirar del puente. Yo la salvé, sabiendo que es a mí que me hizo el daño. Yo la salvé. Una madre que acaba de evitar que le arrebaten a su hijo, que lucha con una mujer armada en plena calle y que después le salva la vida a la misma persona que intentó secuestrar a ese niño. Todo en menos de una hora, sin apoyo institucional, sin nadie más que ella misma. Espera, no cierres el video todavía, porque lo que viene es todavía más impactante. La agresora no llegó sola al barrio. Hay testimonios que señalan que este niño no era su primer objetivo esa tarde. También se habló de quién era realmente esta mujer. La respuesta de las autoridades hondureñas, una vez que finalmente llegaron, y la pregunta que nadie en el barrio Pénjamo puede quitarse de la cabeza: ¿qué habría pasado si la madre no hubiera estado ahí? Todo eso viene. Quédate. Este caso no ocurre en el vacío. Honduras enfrenta desde hace años una crisis de seguridad que golpea de manera especialmente brutal los espacios escolares. Los momentos de entrada y salida de clases son los de mayor vulnerabilidad para los menores, y la respuesta institucional ante incidentes como este muchas veces llega tarde, o simplemente no llega. En 2026, un informe de Global Statistics ubicó a San Pedro Sula en el primer lugar del ranking mundial de ciudades más peligrosas del planeta, con Tegucigalpa en el tercer puesto. Dos ciudades del mismo país, en el podio de la violencia a nivel global. Eso no es una coincidencia. Es el resultado de años de crimen organizado, maras, pandillas y un Estado que ha tardado demasiado en dar respuestas concretas a sus ciudadanos más vulnerables. El progreso, en el departamento de Lloro, no está entre las ciudades más mediáticas cuando se habla de inseguridad en Honduras. Pero ese martes 17 de marzo quedó demostrado que ningún rincón del país está exento. Y hay un detalle que hace este caso todavía más grave. Vecinos del barrio Pénjamo aseguraron que nunca habían visto a la sospechosa en la zona. Era una completa desconocida. Nadie sabía de dónde venía, qué hacía en esa cuadra, ni por qué había elegido esa escuela. Pero lo que sí señalaron varios testimonios es que la mujer habría intentado llevarse a otra menor momentos antes de acercarse al niño de 7 años. Eso significa que este intento de secuestro no fue impulsivo. Hubo al menos un intento previo en los minutos anteriores. Y eso eleva de manera significativa la gravedad de lo que ocurrió esa tarde frente a la escuela Petronila Villalobos. La pregunta que nadie en el barrio puede quitarse de la cabeza es inevitable. ¿Cuántos niños más estaban en riesgo ese día?
Cuando la policía finalmente llegó, la sospechosa ya llevaba aproximadamente 1 hora retenida por la comunidad. 1 hora. Hay que pensarlo bien. 1 hora en la que una mujer que había intentado secuestrar a un niño con un cuchillo permaneció en manos de civiles, sin ningún respaldo oficial, en una calle del barrio Pénjamo. 1 hora en la que la misma madre que la había sometido también tuvo que evitar que se desmayara tácticamente y que se lanzara desde un puente. 1 hora en la que los vecinos formaron un cerco humano sin saber exactamente qué hacer, ni hasta cuándo aguantar. Y entonces llegó la patrulla. La sospechosa fue entregada a los agentes de la Policía Nacional para las investigaciones correspondientes. Se abrió un expediente. Se registró el incidente. Los policías tomaron declaraciones. Y la maquinaria institucional empezó a moverse, como siempre, con 1 hora de retraso. Lo que la comunidad no obtuvo esa tarde fue ninguna explicación sobre por qué tardaron tanto. No hubo comunicado oficial que reconociera el tiempo de respuesta. No hubo ningún funcionario que se presentara ante las familias del barrio a dar la cara. La Policía Nacional recogió a la sospechosa y se fue. Y el barrio Pénjamo se quedó con la misma sensación de siempre, que ellos son los últimos en la lista. Esa sensación no es nueva ni es exclusiva del barrio Pénjamo. Es una de las quejas más documentadas y más ignoradas en Honduras. Mas los cuerpos de seguridad del país llevan años enfrentando críticas por tiempos de respuesta insuficientes en zonas que no son consideradas prioritarias, por falta de efectivos en los horarios de mayor riesgo y por una distribución de recursos que tiende a concentrarse en las grandes ciudades, mientras los municipios medianos y pequeños quedan desprotegidos. El Progreso tiene una población de más de 250,000 habitantes. Es el segundo municipio más poblado del departamento de Cortés y uno de los más importantes económicamente en el norte de Honduras. No es un caserío remoto ni un punto ciego en el mapa. Es una ciudad con presencia institucional, con alcaldía, con juzgados, con fiscalía. Y aún así, una madre tuvo que enfrentarse sola a una mujer armada y esperar 1 hora para que llegara una patrulla. Eso no habla de un fallo puntual. Habla de un patrón. Y ese patrón tiene consecuencias muy concretas en la vida de las familias que llevan a sus hijos a la escuela cada mañana. Porque si los padres saben o sospechan que en caso de una emergencia la ayuda va a tardar entre 45 minutos y 1 hora, entonces la decisión de mandar al niño a la escuela se convierte en un cálculo de riesgo que ningún padre debería tener que hacer. Según datos del Comisionado Nacional para los Derechos Humanos de Honduras, cerca de 1,800 niños, niñas y adolescentes fueron desplazados de manera forzada o estaban en riesgo de desplazamiento entre 2019 y 2022, con amenazas y violencia directa como los principales detonantes. Las escuelas no son lugares ajenos a ese fenómeno. Según testimonios recogidos por docentes en Tegucigalpa, hay meses en los que la deserción escolar sube de golpe, no porque los niños no quieran estudiar, sino porque sus familias ya no se atreven a mandarlos. En ese contexto, lo ocurrido en el barrio Pénjamo no es una anécdota, es un síntoma. La sospechosa fue puesta a la disposición de las autoridades y se abrió una investigación formal. Sin embargo, al momento de la cobertura mediática más amplia del caso, no se había dado a conocer públicamente ni su identidad completa, ni sus posibles vínculos con redes de tráfico de menores u otras estructuras criminales, ni los avances concretos de la investigación. Las autoridades hondureñas no emitieron un comunicado detallado. No hubo conferencia de prensa. No hubo ningún funcionario de alto nivel que apareciera en cámara a explicar qué iba a cambiar en la vigilancia de esa zona. El caso se cerró institucionalmente casi en silencio. Lo que no se cerró fue la indignación. En redes sociales, el video de la madre sometiendo a la sospechosa se volvió viral en cuestión de horas. Llegó a México, a España, a Colombia, a Argentina. Medios internacionales lo reprodujeron. Y en los comentarios de cada publicación se repetía la misma pregunta en distintas variantes.
¿Por qué tuvo que ser ella? ¿Por qué siempre tiene que ser la gente sola? Sin uniforme, sin arma, sin entrenamiento, la que resuelve lo que el Estado no resuelve. No hay una respuesta fácil, pero hay una frase de esa madre que la resume mejor que cualquier análisis. Clip de video. La justicia no se hace presente. Nada que viene la policía. Justicia, nada que se asoma la policía, señores. Lo dijo frente a una cámara, en la calle, vas con el cuchillo todavía en la mano, rodeada de vecinos. Sin micrófono oficial, sin conferencia de prensa, sin asesores de comunicación. Solo una mujer diciéndole al mundo lo que su barrio lleva años diciéndole al gobierno, y nadie ha querido escuchar. Hay que detenerse un momento a dimensionar lo que esta mujer hizo, porque es fácil que un video viral lo reduzca a una imagen impactante, y nada más. Esta madre no tenía entrenamiento de ningún tipo. No era policía, no era militar, no tenía formación en defensa personal. Era una madre que había llegado hasta recoger a su hijo de la escuela como cualquier otro día. Y se enfrentó, con las manos vacías, a una mujer con un cuchillo que ya lo tenía en el cuello de su hijo. El forcejeo fue real. El riesgo fue real. En cualquier otro desenlace, ese cuchillo podría haber terminado en ella. Y sin embargo, no retrocedió. Después, en lugar de dejar que la sospechosa se desmayara o se escapara en la confusión, la retuvo. Y cuando la mujer intentó lanzarse desde el puente, también la detuvo. Salvó a la misma persona que había puesto en riesgo la vida de su hijo. Eso no es algo que se pueda resolver fácilmente. Es un nivel de autocontrol y humanidad que resulta difícil de explicar cuando la rabia que estaba sintiendo era absolutamente justificada. Pero lo hizo. Y todo eso, durante 1 hora, mientras esperaba que llegara alguien con uniforme. Este caso reabrió en Honduras un debate que nunca se ha cerrado del todo. La seguridad en los entornos escolares. Los espacios de entrada y salida de clases son momentos de máxima vulnerabilidad. Son los momentos en que los menores transitan solos o con sus familias, en zonas públicas, con rutinas predecibles y horarios fijos. Son, en muchos sentidos, los momentos más fáciles de anticipar para alguien que quiera hacer daño. Y sin embargo, son los momentos en que la presencia policial es más escasa. Según datos del Comisionado Nacional para los Derechos Humanos de Honduras, entre 2019 y 2022, cerca de 1,800 niños, niñas y adolescentes fueron desplazados de manera forzada o se encontraban en riesgo de desplazamiento, con amenazas y violencia como los principales detonantes. El reclutamiento forzado en centros educativos se identificó como uno de los factores más críticos en departamentos como Francisco Morazán y Cortés. El progreso no estaba en ese mapa de alertas. Pero ese martes quedó claro que debería haberlo estado. La comunidad del barrio Pénjamo exige desde entonces mayor presencia policial en los horarios de entrada y salida de las escuelas. Exige que las autoridades no esperen a que ocurra un hecho grave para aparecer. Exige que la respuesta no tome 1 hora cuando hay un cuchillo en el cuello de un niño de 7 años. Son exigencias razonables. Son exigencias básicas y, sin embargo, hasta el momento en que este caso se hizo viral, no habían sido escuchadas. Lo que queda sin responder es la pregunta que más incomoda. ¿Cuántas veces más tendrán que ser las madres las que pongan el cuerpo antes de que el Estado decida aparecer a tiempo? Esta vez el final fue el mejor posible. El niño está ileso. La sospechosa fue detenida. La madre salió de pie, con el cuchillo en la mano y una frase que no va a olvidar nadie que la escuche. Pero el sistema no funcionó. La comunidad funcionó. La madre funcionó. El sistema llegó 1 hora tarde. Y eso no es un detalle menor. Eso es exactamente lo que permite que situaciones como esta sigan ocurriendo. Si llegaste hasta aquí, suscríbete si te gustó el video. Y cuéntanos en los comentarios algo importante. ¿Conoces casos similares en tu ciudad o en tu país? ¿Vives en Honduras o cerca de El Progreso, Lloro?
¿Alguien que conozcas estuvo presente ese día? ¿O tiene información adicional sobre este caso? Tu testimonio puede ayudarnos a completar la historia y a darle a este caso la atención que merece. Cada comentario cuenta.